Evangelio de hoy sábado, 1 de abril de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 45 al 56. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan un buen día, querida comunidad, y como cada día meditemos la siguiente introducción. El miedo se hace presente a diario en la vida de todos. Aparece de inmediato en automático cuando nos sentimos amenazados por algo o alguien. Hasta un punto puede mantenernos en precaución y atentos a algún contratiempo. Pero, ¿qué sucede si ésta silenciosamente invade todo nuestro ser y espacios de nuestra vida? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de su gobierno paulatino sobre nosotros? ¿Seré acaso capaz de poder combatirlo? ¿Tendré algunas herramientas para hacerlo? El Evangelio de hoy nuevamente nos muestra la relación entre los judíos y el Maestro. Esta relación accidentada, pues ellos no comprenden cómo Dios pudo hacerse hombre. No reconocen quién es Jesús, y con ello cualquier vínculo es estéril. Pues para que se dé cualquier proceso o relación plena, la semilla necesita adherirse a la tierra por completa. Ellos ya han tomado su decisión. Vamos con el primer punto: el miedo en nuestra vida. ¿Cuántas de nuestras acciones han sido impulsadas por el amor? Por ejemplo, aquella madre que va a dar a luz a su hijo y por amor a él arriesga su vida, soporta cualquier dolor. O como aquel padre que sale desde muy temprano a trabajar, aún durmiendo poco, pero por amor a su familia se sacrifica por un futuro mejor para los suyos. Por lo tanto, entendemos que el amor nos permite hacer cosas que quizá, si nos ponemos a analizar detenidamente, no haríamos. Entonces vemos que el amor genera una fuerza en nosotros que quizá no sabemos que está. Nos permite descubrir en nosotros el verdadero ser y probablemente estaba dormido. El miedo es la antítesis del amor, es lo opuesto. Nos quiere prisioneros, atados, anulándonos completamente todas nuestras capacidades, aptitudes y talentos, y también los dones heredados. Una persona que tiene el miedo en su vida y esta va en crecimiento, se va negando a sí mismo, ocultando lentamente sus virtudes, alejándose de la verdad. ¿No nos ha pasado, principalmente a los adultos, que añoramos esos años de juventud donde la barrera que nos ponían la pasábamos, logrando cosas impensables? Pero ahora con los años, no es que nos falten fuerzas,
mas al contrario, nos sobran comodidades. Pues alguien que ha estado o está en constante movimiento definitivamente no se deja gobernar por el quietud, en este caso por el miedo. El miedo niega todo de nosotros y al hacerlo automáticamente negará a Dios, pues si no nos permite ver quiénes somos, nuestra verdad, que somos hijos del Padre, mucho menos nos dejará relacionarnos con Él. Por lo tanto, estando así, ¿cómo podremos escucharlo? ¿Cómo conoceremos su voluntad? Esto le pasa a los judíos, que se sienten amenazados e intentan matarlo. Es importante identificar si estamos siendo presas de Él, que se va metiendo en nuestras relaciones personales, con nuestra familia y mucho más en nuestra vida cristiana con nuestro Señor, estancando nuestra fe y poniendo stop o alto a lo que pide el Maestro todos los días en el Evangelio. Vamos con el segundo punto: el miedo al mundo y temor de Dios. El primer párrafo del Evangelio de hoy nos hace ver que los judíos, al ver el poder de Jesús, creen en Él, pero otros confirman su postura y decisión. Por un lado tenemos a los que, a pesar de sus costumbres, creencias y prejuicios frente a Jesús y su testimonio y poder, deciden creer en Él, renunciando a esa vida sin Él, para ir a su encuentro. Y por otro lado, tenemos a los fariseos que están en el Sanedrín conspirando contra el bien, queriendo matarlo y así callarlo, pues perjudicará su estatus, su posición, su nación, quedando mal frente al mundo, frente a los romanos. Entonces, tenemos primero a los que tienen miedo al mundo y segundo, a los que han descubierto, por la gracia de Dios, uno de los dones que nos otorga el Espíritu Santo: el temor de Dios. Luego de escuchar estos dos, ¿podremos tener algunas dudas? Vamos a verlas ahora. Primero vemos a los judíos preocupados porque nuestro Señor está haciendo muchos prodigios y si sigue así, muchos más van a creer en Él. Y esto los va a hacer ver mal frente a los romanos. Con ellos vemos a los que intentan agradar al mundo más que a Dios mismo. Su preocupación está en cómo serán vistos por las autoridades terrenales, olvidando en cómo serán vistos por Dios. Lo terrenal, el miedo, les preocupa mucho más que descubrir qué es lo que Dios Padre les quiere mostrar a través de Jesús. ¿Acaso estos no están siendo prisioneros por lo terrenal, negando la voz de Dios? Ya lo diría en otro pasaje nuestro Maestro: mi paz no es como la da el mundo. Este miedo los gobierna y ya es demasiado tarde. Por otro lado, están los que han descubierto el temor de Dios. Vista literalmente, pensaríamos que es tener miedo a Dios, pero ese sentimiento no corresponde. Si recordamos los dones del Espíritu Santo recibidos en el bautismo y confirmación, veremos a uno que es el don de temor de Dios. Si es un don, entonces entendemos que se nos da. ¿Quién lo hace? Pues el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿podrá esta persona darnos algo malo? Pues no, este don no es tener miedo a Dios, es buscar el agrado pleno de nuestro Padre con nuestro actuar, pensar y hablar, pues sí tememos estar lejos de Él, de su presencia. Ya lo diría nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, este temor de Dios es el deseo de hacer el bien, de vivir en la verdad, de cumplir la voluntad de Dios. Esta disposición se ve en los judíos que, viendo la resurrección de Lázaro, deciden creer en Jesús. A pesar de sus costumbres, dan ese paso. Entonces, nosotros, ¿en cuál de los bandos estamos? ¿En qué grupo? ¿En los judíos que solo tienen miedo al mundo o los que buscan el agrado pleno de Dios? Decidamos. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.